Lo primero que haremos es instalar en el CMD de Anaconda los paquetes requeridos para llevar a cabo este proyecto. La primera librería es NumPy, que es una extensión para el uso de matrices, que la instalamos ejecutando el comando conda install numpy. Como segunda librería tenemos TensorFlow, es lo que nos ayuda a crear la simulación del código ejecutado y se instala con el comando pip install TensorFlow. Como tercera tenemos Matplotlib, es una biblioteca para generar gráficos a partir de datos contenidos en listas o arrays, e instalamos ejecutando conda install Matplotlib. Como cuarta, Pandas, es una biblioteca de software escrita como extensión de NumPy para manipulación y análisis de datos, instalando de la siguiente manera: conda install pandas. Luego importamos la warning y por último tenemos Seaborn, que es una librería para Python que permite generar fácilmente elegantes gráficos. Está basada en Matplotlib y proporciona una interfaz de alto nivel, instalando con el comando conda install Seaborn. Posteriormente realizamos la carga de datos. En el proyecto se utilizó el dataset que contiene información sobre las características y precios de las propiedades que utiliza Airbnb en Nueva York. Cargamos los datos utilizando la función readcsv de Pandas. Después de cargarlo, haremos una mezcla de las instancias del dataset utilizando la función sample de Pandas, la cual nos permite obtener diferentes valores del dataset cada vez que lo ejecutamos. Y con el parámetro frag indicamos el porcentaje del dataset que queremos usar. En este caso indicamos 1, que equivale al 100%. Por último, mostramos los datos con el método eadd. Para la visualización y el análisis de datos, haremos uso de la librería Seaborn, anteriormente explicada, a través de la propiedad parplot, que es un tipo de gráfica para trazar relaciones por pares en un conjunto de datos. Esto nos genera una imagen, donde toma cada característica y la compara con las otras. De esta manera, podemos tener una idea representada de cómo luce la data. Podemos ver las características distribuidas básicamente como histogramas. En esta sección se analizan las características o propiedades del dataset a través de la generación de gráficos para el análisis posterior. El tipo de gráfica parplot es de una gran utilidad, ya que mediante la visualización simple de correlaciones podemos hacer una idea de cuáles son las características que vamos a utilizar para construir nuestra red neuronal. Una herramienta que nos puede ayudar mucho en este proceso es la utilización de mapas de calor o heatmap, el cual identifica las correlaciones que existen en el data frame. Para utilizarlo, llamamos a la función heatmap de Seaborn. Le pasamos las correlaciones como parámetro y otras propiedades para darle mejor vistosidad. Con el parámetro aNotTrue para que muestre el valor de correlaciones dentro de cada espacio. La correlación es una medida que nos dice qué tan linealmente conectadas están dos características. Un valor cercano a 0 nos indica que no hay o casi no hay correlación, y un valor cercano a -1 o 1 significa que estas dos características están altamente relacionadas. Esta gráfica permite tener una mejor idea sobre qué características mantener y cuáles eliminar. Puedes eliminar las características que estén mal correlacionadas con el objetivo. En esta parte comenzaremos con el preprocesamiento de datos. El dataset que estamos utilizando cuenta con varias columnas llamadas features o características. Una característica es una propiedad medible del objeto que se está analizando. De estas características extraemos las más relevantes y crearemos un data frame con la misma longitud de registro del dataset principal, pero solo con las columnas más relevantes. En este caso, utilizaremos 7 columnas. Indicamos que se impriman estas columnas y cada registro encontrado con valor nulo sea sumado, es decir, va a recorrer cada registro de estas columnas y cada vez que encuentre un valor nulo, el contador va a aumentar. Al ejecutarlo, nos mostrará los siguientes resultados, donde observamos que la columna de Reviews per Month cuenta con 10.052 registros nulos.
Ahora, todo esto se debe a que TensorFlow trabaja solo con valores numéricos, entonces no puede hacer cálculos con textos, por eso se le da énfasis a las columnas que tienen datos numéricos. En la siguiente celda lo que hacemos es una reasignación de valores, es decir, de la columna de Review Per Mod, todos los registros que estén con un valor nulo se les asignará con valor de 0 debido a que no podemos trabajar con valores nulos, por ello necesitamos preprocesar los datos. Ejecutamos y volvemos a hacer la sumatoria, y ahora la columna de Review Per Mod no muestra ningún valor nulo. En la siguiente celda, lo que hacemos es crear un dataset que contiene variables categóricas. Los modelos de Machine Learning requieren que todas las variables de entrada y salida sean numéricas. Esto significa que si sus datos contienen datos categóricos, debes modificarlo a números antes de que puedas ajustar y evaluar un modelo. Para esto, utilizaremos la codificación OneHot. La codificación OneHot es un método para etiquetar a qué clase pertenecen los datos, y la idea es asignar 0 a toda la dimensión excepto una, para la clase a la que pertenecen los datos. En este caso, tomaremos las columnas de Neighborhood Group y ROM-Type. Utilizamos el método pandas.getDummies. Este método es ideal para crear dummies a partir de una columna categórica de un marco de datos. Él automáticamente detecta de esa columna cuáles son las variables categóricas. Él agrupa todo lo que se repite y por cada dato que se repite, él crea una nueva columna. Imprimimos el método OneHotROM-Type y observamos que crea 3 columnas por cada dummies detectado, y ahora esos valores han sido llenos con las variables ceros y 1. Continuando con el procesamiento de datos, en la siguiente línea código aquí sabemos que los features es nuestro dataset principal y que hace mención a las características, y mediante el método drop le decimos qué columnas vamos a eliminar y por qué debemos eliminar las columnas. Se debe a que si no las eliminamos tendríamos una redundancia de datos. Por eso es necesario sustituirlas por las nuevas que se han creado. Luego en la siguiente línea código lo que estamos haciendo es una concatenación con el dataset principal y se hace la suma de todas las columnas y que serían los features de las características. Entonces le vamos a sumar el dataset principal. ¿Por qué? Porque ya eliminamos las características de las columnas de Neighborhood Group y de Runtime. Entonces solo contiene 5 columnas cuando anteriormente contenía 7 columnas. Y unimos las variables categóricas donde anteriormente se mencionó sobre los grupos de vecindarios. O sea que ahora solo tenemos números y se omiten las letras y se muestran los datos numéricos categóricamente ordenados y conocidos como variables dummy. La siguiente línea código tiene como función predecir el precio. Si ustedes se fijan, por el momento la columna del precio ha sido omitida porque el precio es el que necesitamos predecir. En el Train Size se optó por utilizar el 70% para entrenamiento y el 30% para testeo porque los datos son pocos. La función len nos devuelve la longitud de una lista. En las siguientes líneas código lo que se está realizando es una asignación de variables. Luego de haber entrenado veremos la longitud que contiene o mejor dicho, la longitud de la cantidad de columnas. En esta sección vamos a implementar un perceptrón multicapa usando TensorFlow 2, haciendo uso de la versión integrada de Keras. Para crear el modelo utilizamos la clase Sequential incluida en los modelos de Keras. Así, lo que pongamos se va a ejecutar secuencialmente. Aquí introducimos 3 capas. La primera completamente conectada de 128 unidades ocultas con la función de activación ReLU o unidad lineal rectificada. Este es un tipo de activación de propósito general bastante buena para la mayoría de aplicaciones. Entonces, si lo que esas 128 unidades ocultas calculan es negativo, dará como salida un 0. Y si no es negativo, es decir, un valor positivo de x, dará como salida ese valor. La segunda capa será un dropout. Lo que esta capa hace es que de esas 128 salidas, el 20% se eliminarán, lo que significa que sus valores se considerarán 0. Es parecida a la función de activación, con la diferencia que esta última hace 0 incluso aquellos valores que no son negativos. Esto obligará a la red a generalizar mejor, evitando así un sobreajuste. Por último, agregamos una tercera capa de salida que solo contiene una unidad.
Después declaramos un optimizador para nuestra red, del tipo Adam, ya que es un optimizador más avanzado que funciona para la mayoría de problemas. Luego necesitamos una función de pérdida que será optimizada. En esta ocasión utilizamos min absolute error, incluido en las métricas de Keras. Después de esto compilamos el modelo y pasamos como parámetro del optimizador, la función de pérdida y un listado de métricas. Las métricas que utilizaremos son min absolute error, min square error, las cuales se importan de las métricas que ya vienen incluidas en Keras dentro de TensorFlow, y una última que definimos nosotros mismos mediante la función llamada r-squared. Esta es muy popular en las tareas de regresión, y esta usualmente nos da un valor entre -1 y 1. Si está por debajo de 0 significa que el modelo es inutilizable y que hace predicciones aleatorias, y si está entre 0 y 1, el modelo está bien, pero para saber qué tan efectivo es, hay que considerar qué tan cerca de 1 está, ya que entre más cerca de 1 está, mejor es la calidad de la regresión. En la siguiente línea llamamos la función fed del modelo, le pasamos los conjuntos de entrenamiento, y la cantidad de épocas es recomendable asignarla a nosotros mismos, ya que las que tiene por defecto son demasiado largas. Al ejecutar esta línea podemos ver en pantalla todas las métricas que hemos usado y los valores de cada una de ellas. Mediante este código guardaremos el modelo en un archivo con extensión H5, en la misma carpeta donde está ubicado el proyecto. En este archivo es donde el modelo, junto a su arquitectura y pesos, es guardado. Ahora podríamos enviar este archivo a nuestro cliente, que puede cargarlo e iniciar haciendo predicciones. Algunas veces el dataset nos limita con respecto a los resultados. Hemos visto que las características no están tan bien correlacionadas con el precio, así que es poco probable que podamos hacerlo mucho mejor. Debemos tener en cuenta que podríamos tratar de mejorar el código para obtener mejoras, pero es así como está el dataset y no nos da mucha información que se pueda usar para poder hacerlo mejor. El preprocesamiento y el análisis de datos es importante, y las herramientas que utilizamos en este proyecto son TensorFlow, Seaborn, Pandas. Tenemos la función NumPy que imprime los valores de los tensors, que ahora es el estándar de implementación ANN, en español, redes neuronales artificiales a un nivel alto en TensorFlow 2. Las redes neuronales artificiales son muy sensitivas a la elección de hiperparámetros. Hemos visto que obtenemos mejores resultados cuando las conectamos a manejadores de unidades lineales en la capa Dropout, además de cambiar el optimizador a tipo Adam.